Que es una traducción directa al español. No coordina las métricas de las estrofas, no pega. Vamos al Padre. Le cambiaron la música. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano. Amén. Jóvenes pueden pasarlo. Jóvenes pueden ser despedidos. Se vayan. Gracias, hermano. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios por la nieve. De verdad, pareciera que a algunos se entristece, a algunos no les gusta. Pero el que estemos viendo nieve es una bendición. Porque hay otros hermanos en otros lugares que no la están pasando bien. Ni siquiera por el clima, sino por sus problemas. Y que eso indica pues de que los cambios de estaciones en este país, vemos diversidad, pero también eso indica de que hay dificultades para algunos. Nosotros estamos calientitos, gracias a Dios, por la ropa, por el lugar donde estamos, pero hay quien le tiene miedo a la nieve porque donde vive es bien difícil pasar estas temperaturas. E incluso iglesias, imagínese usted un país que no tenga una iglesia como tal, que no tenga un local. La pasan bien mal, porque entonces tendrían que buscar el lugar específico donde reunirse un domingo o cualquier otro día de la semana. O hermanos que no tienen cómo movilizarse. Imagínense una nevada y sea bien dificultoso para alguien que no tenga un medio de transporte. Entonces hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos permite tener bendiciones, a pesar de todo. Gracias a Dios por eso, porque obviamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho a través de Cristo, es una manera de Él bendecirnos, de Él ayudarnos, de Él cuidarnos. Y bueno, obviamente el mensaje del Evangelio es algo importante que usted y yo debemos no solo reconocer, no solo aceptar, sino también entender que el Evangelio es lo que hace que el hombre y la mujer se acerquen a Dios, porque el hombre y la mujer sin el Evangelio, sin Jesucristo, no podemos acercarnos a Dios de ninguna manera. Por eso es que estudiando este libro de Romanos, específicamente en este capítulo 5, estamos viendo desde la semana pasada, Dios permita que terminemos hoy, lo que es la comparación entre Adán y Cristo. Y como vimos la vez pasada, el domingo pasado, esta comparación empezamos nosotros a ver que lo primero que recordamos de Adán y Eva es el pecado. Pero en el caso de Cristo, es el que vino a darnos la liberación de lo que son el ataque de Satanás, la influencia del pecado en nosotros como seres humanos. Pero no solamente eso, sino que al darnos la liberación del pecado nos permite llegar donde está Dios. Por eso es que el versículo 8, este que tenemos para recordar, es un versículo que nos lleva directamente a lo que es el evangelismo.
a lo que Cristo está haciendo por quienes quieren ser salvos. Y además, la figura de Jesucristo debe ser en nosotros la prominencia de lo que debe ser el Evangelio, porque Jesucristo es la figura central de lo que es el Evangelio. Por eso es que me gustaría que lo estemos repitiendo, leyéndolo en la Biblia o en la misma pizarra, en la misma pantalla. Romanos 5:8. Ojalá Dios permita que nos podamos aprender de memoria este versículo y que no lo saquemos de nuestra mente. Amén. Porque este es el centro del Evangelio. Romanos 5:8. A la cuenta de 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie contó. Como no contaron de 1 a 3, no contamos. Vamos a hacerlo otra vez. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esto es todo el centro de lo que nosotros tenemos en este capítulo 5. Porque comienza diciendo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8, el que acabamos de leer, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si vamos nosotros al versículo 18, nos vamos a dar cuenta que este es el resumen total de lo que Dios quiere que sepamos. Versículo 18 al capítulo 5 de Romanos. ¿Ya lo tienen? Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Adán de una manera general. Pero yo quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. Nosotros tenemos que ver que entre Jesucristo y Adán ha habido siempre diferencias, pero también han habido similitudes en el cual nosotros tenemos que empezar a ver lo que vimos la semana anterior era la influencia de lo que había hecho Adán. La influencia. Versículos 12 a 14 lo leímos. Y una de las cosas es que siempre hay algo en lo cual usted y yo hacemos que va a influir en otros. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay alguien viendo qué hacemos. Imagínense usted nuestros hijos en la casa. No nos damos cuenta y decimos es pequeñito, está viendo para otro lado, está pendiente de otra cosa, pero aunque ustedes no lo crean, siempre nos están viendo. Y nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. O sea que cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, tenemos que darnos cuenta que lo que ellos hacen es lo que han aprendido de nosotros. Por lo tanto, sí que no se enfurezca cuando su hijo hace algo que no es correcto. Más bien debemos revisarnos. ¿Qué ha hecho ese muchacho del cual parece a lo que nosotros hacemos, estamos acostumbrados a hacer? Y esa es una influencia. ¿Sabe que esa palabra a veces la mal utilizamos cuando hablamos de nuestros hijos o de las personas que están a nuestro cargo? Cuando por algún motivo ya no quieren estar en la casa o agarran algún vicio o algo que los está destruyendo, ¿qué es lo primero que decimos? Él es un muchacho bueno o una muchacha buena. Lo que pasa es que tuvo juntillas y esas juntitas lo echaron a perder. ¿No es lo que normalmente dicen o decimos? Porque queremos como que justificarnos. No, yo no tengo la culpa. Se juntó con gente con quien no debía y se dañó. ¿Verdad que sí? Eso es lo que comúnmente escuchamos. Pero ¿de quién tiene mayor influencia un hijo nuestro? De los padres. ¿Y sabe cuál es el mayor problema que tenemos nosotros los padres? Que no ponemos un límite a nuestros hijos. Al no poner un límite, estamos creando personas que van a tomar decisiones propias que no importa lo que los demás crean, para ellos es lo mejor. Ese es otro tema que tocaremos después. Entonces vemos
que esa influencia se extendió hasta nosotros. Tanto es así que las personas que siguen naciendo hoy, que están naciendo en este momento, ya tienen la influencia del pecado. Ya lo tienen. Recuerden la frase que vimos la semana pasada. Un niño recién nacido es un potencial pecador. No importa que no haya pecado, pero lo primero que va a hacer es querer pecar. Porque ya eso está en la mente, en el corazón, en la sangre. Y recuerden esa palabra, manipulación. Decimos, ese niño no sabe. No, no sabe, no. Ya está dentro de esa persona las intenciones de pecar. Y a veces nosotros no pecamos activamente, pero nuestro corazón, nuestra lengua y nuestra mente trabaja por, ay, aguántame Dios, porque lo quiero matar. Y por fuera estamos sonriendo. Y los demás dicen, wow, qué paciencia tiene. Pero resulta que por dentro estamos destruyendo medio mundo. Entonces eso, la extensión de la influencia es bien verídico, hermano. Hasta el hombre o la mujer, el niño que está naciendo hoy, su intención es pecar. No podemos nosotros dejar eso. Por ejemplo, vemos que esa prueba de influencia, versículos 13 y 14, para ya seguir retomando el tema, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Como les dije la semana pasada, si no hay una ley establecida, ninguna autoridad puede castigar a alguien si no hay algo escrito. Pero eso no quiere decir de que no había transgresión. Sí había transgresión. Pero no se ve como pecado, no se ve como falla si no hay algo escrito. Eso no quiere decir de que va a pasar por alto, ¿no? Igualito, si alguien mata a otro, esa persona ya no va a seguir vivo, va a tener problemas, va a crear problemas a sus familiares y todo eso, pero si en alguna parte, por ejemplo, hay etnias indígenas en Sudamérica, donde ellos tienen el mismo país donde vive, ellos tienen algo aparte, donde el Estado no mete la mano cuando se trata de lo que son leyes internas, sino que el Estado dice, sométase a las leyes internas de cada grupo. Ahí en Venezuela, esa es una etnia indígena que comparte Colombia y Venezuela en la zona noroeste, donde alguno tranquilamente puede tomar justicia por su propia mano. Ellos lo llaman la ley Guayú. Cuando alguien lo mata y dice, no, lo mataron por la ley Guayú, la autoridad no entra, porque eso es algo interno. Ellos pueden tomar justicia por su propia mano. Hay otras cosas que pueden ocurrir, no lo voy a decir aquí, pero eso es justicia interna, algo ya establecido. Entonces, en el caso de la ley, es tan importante que se conozca y se reconozca que hay cosas que se deben hacer y cosas que no. Entonces, lo que está diciendo es que la prueba de la influencia significa que desde que el hombre empezó a pecar con Adán y Eva, siempre ha habido el pecado y la maldad. El problema es que no había una ley que los sujetara y le dijera, sí, estás pecando. Porque la ley fue creada para indicarle al hombre de que era pecador. Entonces ese es el problema que hay de muchos de nosotros, que el desconocimiento de ciertas leyes hace que cometamos cosas que no son buenas simplemente porque no las conocemos. Hay países donde no se puede escupir en la calle, donde no puedes tirar el chicle en la calle. O incluso cierta forma de vestir. Hay países donde una mujer no puede estar si no está cubierta su pelo. Porque si la ven con la cabellera descubierta, hasta ahí llegó. Entonces, aquí mismo en Estados Unidos hay ciertas normas, ciertas leyes, ciertas cosas que ocurren y el desconocimiento de la ley no te va a quitar la culpa. Entonces, en el caso del pecado, muchísima gente hoy en día cree que no está pecando.
simplemente porque no conocen los preceptos de Dios, no conocen la ley de Dios, no conocen la palabra de Dios. Por eso es que cuando se le predica el evangelio, mucha gente simplemente ellos no hayan que decir, dice, bueno, no necesito a Dios porque yo no he hecho nada malo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay personas en nuestras iglesias pensando eso. Que ellos están dentro de la iglesia como haciéndole un favor a Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no están, pero no porque creyeron en Cristo como Salvador, sino porque les gusta el evangelio. Les gustan los cantos. Les gusta cómo se predica. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no son salvos. Porque al no conocer todo lo que tenga que conocer de Dios, entonces hace lo que mejor le parece. Vemos como muchísima gente hoy en día dentro de las iglesias parecieran que no son cristianos. Porque al no conocer ciertas cosas de Dios se comportan como mundanos. Se comportan como personas que no creen en Dios. Por eso mucha gente en la calle dice, bueno, yo prefiero no ser cristiano a ser un hipócrita. Y nos cansamos de evangelizar. Nos cansamos de hablar del evangelio. Pero hasta nosotros mismos nos portamos como gente que no creen en Dios. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? La comparación entre Adán y Cristo, vamos a empezar a ver ciertas similitudes. Desde el versículo 15 hasta el versículo 21 vamos a ver esa comparación. Versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este es un trabalengua, pero se lo voy a resumir en una frase. El pecado entró por Adán. Muchos hasta el día de hoy estamos muriendo por culpa de ese pecado, pero también por culpa de lo que hacemos hoy. Y ese uno que vino después de Adán, por causa de él, muchos hoy estamos alcanzando vida eterna por causa de lo que él hizo. Entonces está Adán, lo que hizo Adán, las consecuencias de Adán, la influencia de Adán. Y está Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, el alcance de Jesucristo, la influencia de Jesucristo y lo que es el don o el regalo. Más bien Adán lo que hizo fue quitarnos esa posibilidad de vivir eternamente y para siempre, en contacto con ese Dios creador. En el caso de Jesucristo fue todo lo contrario. Nos dio, dice que hay una palabra clave, nos dio el don. Es decir, gracia. No merecíamos nosotros ni siquiera estar aquí sentados escuchando lo que estamos diciendo. Amén. No lo merecíamos, ni lo merecemos tampoco. Amén. Pero el don de Dios para nosotros hoy indica de que lo que hizo Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz es lo que nos permite estar hoy aquí, conociendo de la palabra de Dios. Porque imagínese usted que Adán pecara y no hubiera ninguna esperanza para el hombre. ¿Qué pasaría? Es igualito como cuando alguien se va a una isla desierta, no hay comida, no hay agua dulce, no hay ni siquiera animalitos. ¿Qué esperanza tiene una persona que va a una isla así? Que ni siquiera puede beber agua porque el agua que le rodea es salada. No hay esperanza. Lo más seguro es que esa persona se siente a esperar allí la muerte. Asimismo pasó con Adán. Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse. Y él sabía que Dios todos los días hablaba con él. Por eso la primera pregunta que le hizo Dios a Adán fue, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Será que Dios, se escondió? ¿Dónde estará Adán? No lo veo. Es como cuando hay niños pequeños en la casa. Mientras haya bulla, desorden, estén sonando, tirando cosas, estamos tranquilos. Pero mucho cuidado cuando no escuche nada.
Si no escuche nada, busque, Amén. porque algo está pasando. ¿Qué pasó con Adán? Adán dejó de hacer bulla, de hacer alboroto. Dejó de jugar con los animales. Adán dejó de dar carreras por allí detrás de Eva, X y todo. Entonces, dijo Dios, epa, Adán, ¿dónde estás tú? No es porque no sabía dónde estaba. La pregunta clave allí es, Adán, ¿dónde está tu corazón? Y esa pregunta nos la hace Dios todos los días. Juan Carlos, ¿dónde está tu corazón? José, Pedro, Ramón, Ponciano, ¿dónde está tu corazón? ¿Cierto? Nosotros no debemos pensar que cuando abrimos los ojos, como siempre hay una especie hasta de meme. Eso es como algo más bien que un cliché. Ya que abriste los ojos, dale gracias a Dios por la vida. Eso no es mentira, ¿no? Pero nuestro primer pensamiento no debe ser en eso. Nuestro primer pensamiento es revisar nuestro corazón. Porque a veces estamos acostumbrados a que nos den. Es como que fuera obligación de Dios de que todo nos vaya bien. Pero nosotros no debemos pensar al levantarnos de esa pregunta que Dios le hizo a Adán y hacernos nosotros como si Dios estuviera hablando con nosotros. ¿Dónde está tu corazón? Oh, ya que te levantaste y te di un día más, ¿qué vas a hacer hoy con este día? ¿Qué va a pasar con lo malo que hiciste ayer? Esa fue la pregunta que le hizo Dios a Adán. No es que Adán se escondió y Dios no lo veía, no. Eso mismo nosotros debemos entender, de que lo que Dios ha hecho con nosotros es para reclamarnos todos los días de qué hemos hecho nosotros con su gracia. ¿Qué decisiones hemos tomado? Porque no es fácil para ninguno de nosotros hacer las cosas y quedarnos bien tranquilos. Y después estamos, bueno, yo confío en que Dios va a arreglar todo. ¿Dios tiene un plan? Sí. Pero cada cosa que hagamos tiene sus consecuencias. Lo bueno tiene sus consecuencias, pero lo malo también. Por eso es que cuando el pecado entró por Adán y por Eva, esas consecuencias llegó hasta nosotros hoy. Eso también indica que lo que usted esté haciendo cada día, de lo que yo esté haciendo cada día, va a tener influencia en quien nos rodea. Por eso es que la imagen de nuestros hijos en la calle es la imagen nuestra de lo cual hemos enseñado. Aunque no con palabras, pero sí con hechos, con regaños. A veces regañamos y llamamos la atención por algo que ni nosotros mismos cumplimos. Cierto. Por eso es que debemos, al levantarnos, Dios nos está diciendo, ¿dónde está tu corazón hoy? Esa es otra prédica que el pastor lo va a hacer. Esas, mire, son similitudes. Por ejemplo, Adán y Jesucristo eran hombres. Y esto es una parte teológica importante. Por eso es que este libro de Romanos es la base de lo que es la teología de la salvación. Tanto el libro de Romanos como Gálatas. Y esa es la cosa importante. Porque muchas religiones hablan de Jesucristo como alguien más. Incluso algunos dicen, él no pecó porque él era Dios. Y él tenía tanto poder que decidió no pecar. Pero olvidan esta frase. Era un hombre. Jesucristo fue hombre. Y cuando dice que era hombre, significa que estaba sujeto a los mismos problemas que usted y yo tenemos hoy. La única diferencia es que él decidió no pecar. Pero nosotros, ¿qué decidimos hacer? ¿Qué decidimos hacer? Por eso es que la pregunta de ¿dónde está tu corazón? Cada momento es más impactante. Otra similitud.
eran cabezas representativas. Adán era la cabeza representativa de lo que era el hombre y el pecado. El primer Adán, como es mencionado. Y Jesucristo, el postrer Adán o el segundo Adán, es la representación de lo que es la salvación y la gracia de Dios para nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros debemos entender. Vean, el mismo capítulo 3 donde se habla del pecado de Génesis. Génesis 3. Ya en el versículo 15 está diciendo, pecaste, pero te tengo la solución a lo malo que hiciste. Dios le está diciendo, lo hiciste mal, pero mira lo que debes hacer para revertir eso. Buscar a Jesucristo. Cuando nosotros corregimos a nuestros familiares, ¿solo les regañamos porque hicieron algo malo? ¿Y no le presentamos una opción de cómo hacerlo? ¿O solo estamos acostumbrados a pelear? ¿Cómo lo hacemos? Nos molesta mucho lo malo que hacen, pero ¿cómo lo haría entonces? Entonces vendría la pregunta, ok, está bien, me equivoqué, pero ¿tú cómo harías esto para que yo no me equivoque otra vez? ¿Qué responderías tú? Por ejemplo, nuestros hijos en la escuela. A veces queremos, mira, ve la nota que mandaron, te portaste mal, no hiciste las tareas, pero ¿acaso recordamos nosotros estando aquí, recordamos lo que predicaron el domingo pasado? Eso quiere decir que no revisamos durante la semana la Biblia. O no revisamos, ni siquiera vimos el video otra vez que fue lo que predicaron. Pero le estamos diciendo a nuestros hijos, estudia, ese es tu único trabajo, estudia. Así me dijeron a mí también. Pero nosotros repetimos el mismo error de nuestros padres. Le exigimos mucho más, mientras nosotros no damos lo que debemos dar como padres. El postrer Adán, Jesucristo, ya había sido anunciado en el momento en que había falla. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros hijos o cómo tratamos a los hermanos de la iglesia para que no se vuelvan a equivocar? ¿Utilizamos el púlpito para ametrallar? A veces sí. ¿O utilizamos los comentarios? ¿Cómo enseñamos en las clases? Por ejemplo, en esta. Medimos bien lo que vamos a decir porque a veces hay muchas piedras que rebotan y me dan a mí mismo. Entonces yo evito ciertos temas porque, eso me va a afectar a mí. Para que en mi casa no me reclamen. Ve lo que dijiste. Y me ponen el video de Facebook. Ve, lo acabaste de decir aquí, mira, ve, lo estás haciendo otra vez. ¿Cómo nosotros ayudamos a corregir las cosas de las cuales queremos que se mejoren? Muchos políticos, nosotros señalamos, ¿verdad? Que ellos buscan la aprobación del pueblo para llegar a un cargo y después se olvidan. ¿Y qué pasa en nuestras casas? ¿No queremos que nos den algo? Y a veces prometemos, no, yo prometo que lo voy a hacer bien. Si tú me consigues esto, si tú me das esto, yo prometo tal cosa. Y cuando ceden a eso, cuando ya llegan las cosas, ¿qué hacemos después? ¿O qué pasa cuando nosotros le pedimos un empleo a Dios? Lloramos, ayunamos por un empleo. Pero después ni a la iglesia vamos. Pareciera que como que fuera mejor no pedir el empleo. Porque entonces muchas veces nos olvidamos de Dios, porque cuando empezamos a tener dinero en nuestras manos, empezamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Empezamos a crear ciertas cosas en nuestra mente que nos creemos superior porque tenemos algo. Y ese es el problema del primer Adán. Pero el postrer Adán ya fue anunciado en Génesis 3:15. Vamos a hablarlo directamente allí. Dese cuenta, Dios mostró la falla, el pecado y el problema, pero también mostró la solución. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo allí? El pecado te va a perseguir por toda tu vida. Pero va a haber alguien que te va a ayudar a salir del pecado. Es lo que está diciendo allí. No es que va a decir que la serpiente va a empezar a morder a la gente en las piernas y eso va a ser eternamente y para siempre. La gente saca una conclusión y dice, lo que pasa es que antes las serpientes no tenían, tenían patas y caminaban o volaban, X. Ellos sacan eso y dicen que ese texto se trata de eso. No, eso lo que está diciendo allí es que el error que cometiste tiene solución y no va a venir de ti, sino va a venir de Dios. La otra similitud, que la obra de cada uno incide en todos. Lo que pasó con Adán, lo que hizo Adán, influyó en nosotros en cuanto al pecado. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Algunos, ellos piensan que si ellos hubieran sido Adán, hubiera sido diferente. Pero ¿cómo es la vida de ellos hoy? ¿Realmente hacen las cosas que Dios le agrada? A veces nosotros, pensando, ¿no? Si yo pudiera viajar al pasado, yo arreglaría muchas cosas. Pues, hermano, sabes que esto que estás viviendo hoy es el pasado de tu futuro. Empieza desde hoy. Así no tienes que viajar ni hacerte ilusiones. Empieza desde hoy a hacer las cosas buenas para que en el futuro no tengas de qué arrepentirte de muchas cosas. Es tremendo. Hay una serie de 3 películas, Volver al Futuro. No sé si la han visto, me gusta mucho. La primera salió en el año 1985. La vi y me impactó. Y sabe que eso pone a volar la imaginación de mucha gente, ¿no? Wow, si yo pudiera volver, yo sería tal cosa, yo hubiera dicho no a esto. Bueno, pero no hagas tanto esfuerzo. Comienza hoy diciendo no al pecado. Comienza haciendo los esfuerzos hoy. Mientras estés vivo, hay oportunidad. Como dice en Venezuela, habla en vida porque muerto asusta. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de mejorar nuestro futuro. Desde hoy. Y si nuestro futuro está con Dios, wow, qué bueno sería. No necesitamos máquina del tiempo. Lo que necesitamos es tiempo para hacer lo que debemos hacer. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Vamos a ver ahora los contrastes. Vamos a leer algunos versículos y es bien importante que nosotros empezamos a ver. Los contrastes. Versículo 15, precisamente de Romanos 5:15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Qué significa? La ofensa de Adán generó la muerte. Pueden ir anotando si quieren. La ofensa de Adán generó la muerte. Y es importante que nosotros entendamos eso. La ofensa nuestra genera muerte. La ofensa nuestra genera muerte. Muerte no es que van a caer allí con los ojos blancos. No solamente esa. Porque muerte significa separación. ¿Usted no ha escuchado esta frase cuando un padre le dice a la hija que está embarazada, tú moriste para mí, ya no eres mi hija? Hiciste un desastre, ve a ver qué vas a hacer con tu vida. ¿No lo han dicho? ¿No han escuchado eso? Muchas veces lo hemos escuchado. O cuando un hijo varón comete cualquier cosa que no le gusta al padre, tú moriste para mí. Y esa persona no se murió. ¿Verdad que no? Pero simplemente hubo una separación. Y aunque vivan en la misma casa, esa ofensa hace que haya esa separación. Simplemente ya no lo toma en cuenta, ya no te digo más, etcétera, cosas así. Esa ofensa creó la muerte. Y la paga del pecado es
muerte. Eso es lo que ocurrió allí. ¿Y sabe lo que hizo el don de Cristo? Simplemente abundó la gracia. Gracia significa recibir algo que no merecemos. Entonces vemos esa comparación. Lo que hizo Adán creó la muerte. Pero el aparecer Jesucristo en este mundo para morir por ti y por mí, creó esa oportunidad llamada la gracia de Dios. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué significa esto? Hubo un pecado por el cual abrió la puerta para la condenación. Un solo pecado. Y lo contrario es que por muchos pecados infinitos en este mundo se abrió la puerta para la vida eterna. Es lo que está diciendo aquí, a través de Cristo. Cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia. Eso no quiere decir que mientras más pequemos, Dios nos ama más. No. Lo que quiere decir es que mientras más nosotros estemos fallando, Dios nos va a dar oportunidad de corregir eso a través de Jesucristo como Salvador. Pero va a llegar un momento en que va a decir Dios, ya no. ¿Recuerda lo que pasó con el arca de Noé? ¿Cuántos años estuvo predicando o hablando Noé para que la gente se salvara del diluvio? 120 años. Y cuando empezó a llover, ya mucha gente estaba, ¡epa! ¡Ábrenos! Y no, señor, ya se acabó el tiempo. Se cerró el negocio. Eso es como cuando usted va a viajar y va al aeropuerto y voy cuando quiera, estoy cansado. ¿No le dice que debe estar 2 horas antes si es vuelo nacional y si es internacional 4 horas? Esos esperan, porque yo pagué primera clase. ¿No? Así sea el avión presidencial, donde va usted, eso no van a esperar. Así pasa con la humanidad. Dios da muchísimas oportunidades. Claro que son 120 años hablando del juicio de Dios y nadie decidió obedecer. Solo Noé era el que creía en las cosas que Dios estaba diciendo. Y la familia de Noé se salvó porque acompañó a Noé. Porque si ellos hubieran sido parte del pueblo, se hubieran muerto ahogados también. Dese cuenta que cuando salieron de allí, lo primero que hicieron fue un desastre. Quiere decir que en su corazón no estaban muy bien las cosas de Dios. Hasta el mismo Noé también tuvo un problema. Lean Génesis. Pero lo que nosotros podemos ver allí es que la ofensa de Adán creó la condenación por el pecado. La condenación por el pecado. Si no ocurre algo malo, nadie te va a fichar. Si no tienes un delito, no vas a aparecer en ningún informe. Pero cuando cometes algo y lo saben, porque ni siquiera tienen que detenerte. Cuando una cámara te capta, listo. Ya hay algo allí. Hermano, que lo diga. De alguna manera, no sé. Pero está allí. Algún indicio hay. Algún vecino. Si hay testigos, pueden tener algo contra ti. Asimismo pasó con el pecado. La ofensa de Adán creó la condenación por el pecado. En cambio, Jesucristo, el don de Jesucristo, como lo dice el versículo 16, por él vino la justificación. La justificación. Obviamente, por el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Todo lo contrario, ¿no? Una sola acción de Adán creó la maldición del pecado. Pero mucha transgresión
abrió la puerta para la justificación a través de Jesucristo. Eso no nos da licencia para pecar. Más bien, debemos nosotros despertar a través de la mente de Cristo para ver cómo Dios ha trabajado. Ve el versículo 17 también. Esa es otra cosa que debemos entender en cuanto a lo que son los contrastes. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, ¿de qué? De la justicia. La ofensa de Adán permitió de que reinara la muerte. Lo que Adán hizo abrió la puerta para que muriéramos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero ahí ocurrió lo contrario. Adán murió espiritualmente primero. Y eso abrió la puerta para que físicamente muriera después. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Cada vez que nosotros hacemos algo en contra de Dios, estamos apartándonos de su gracia. Así como cuando en nuestra familia a veces nosotros vemos algunos miembros de la familia, primos, tíos, cuñados, X. Cada vez que hacen algo que no nos agrada, como que no queremos recibirlos. Como que queremos que estén apartados de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? No sé si usted tendrá algún familiar así, pero en mi familia hay una persona que nosotros no queremos que vaya a nuestra casa. Porque cuando va a nuestra casa hay un problema allí. Se roba algo. ¿Sí? No sé, quizás usted está pensando en ese familiar suyo que tiene ese problema. Se lleva algo descuidadamente. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas así? Queremos mantenerlo bien lejito. A veces cuando uno de esos familiares míos llegaba a la casa inmediatamente, Víctor, esté pendiente. Si va para la cocina, Magdalena, hasta que se iba. Es como una escolta que le ponían allí, pendiente de cómo estaban las manos. ¿Qué hacía con esas manos? Tremendo, ¿no? Ojalá ustedes no tengan ese problema en su familia, que todos sean realmente bien portados. Ese es solo la gente de Facebook que quizás hace eso, las redes sociales, ese guarda de pecadores que tienen una familia desastrosa, ¿no? Pero no pasa eso en nuestras familias. ¿Y qué ocurre con esas personas que hacen eso? Cuando van a nuestras casas no nos sentimos bien. Más bien estamos como asustados, pendientes con los ojos tan grandes como el que vende oro. Pendiente que no le roben nada. Así mismo, ¿verdad? Y eso es lo que causa la acción de esas personas. Qué triste que a veces nosotros somos esas personas también. ¿Sabes por qué? Porque decidimos muchas veces no hacer lo correcto. Y mucha gente se ofende por lo que decimos, por lo que hacemos, por la actitud que tomamos. Muchos se ofenden por nosotros. Y a veces, ¿verdad? Juzgamos a esas personas. Ah, bien, viene el ladrón, no esconde todo. Cierren las puertas de los cuartos, pásenle llaves. Hacía yo eso en la casa. Para que solo llegara a la sala y que estuviera monitoreado cada quien por un lado, pendiente de que no se robe nada. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo estamos en la iglesia? Hay otros que están pendientes, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Mucho cuidado. O como pasa en la calle, no haga contacto visual. ¿Verdad que sí? ¿No pasa eso así? No, ni lo veas. Pues eso lo hace el pecado. Y aunque nosotros nos creamos que somos lo máximo, que somos los mejores, a veces pasa eso con nosotros también a causa del pecado. Pues tenemos mucho que agradecerle a Dios, porque el don de Jesucristo, además de darnos la justificación, nos dice que ese don de Jesucristo, de la justificación y de la gracia de Dios, nos va a ayudar a reinar en vida, pero vida eterna. Pero también la vida cotidiana.
Porque a medida que conocemos a Jesucristo, a través de su palabra, lo que debemos hacer va a ayudar a que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo. En cambio, aquellos que todavía tienen su problema de no tomar decisión para hacer lo bueno, la gente está pendiente y le monta un guardaespaldas. Vaya, ven, no se le despegue. Hasta que no se vaya, no lo deje de ver. Pues Dios no necesita eso de nosotros porque Él sabe todo, incluso lo que está en nuestro corazón. Y sabe que nuestras intenciones ofenden a Dios muchas veces. Y aunque parezcamos muy rectos delante de los demás, viene la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cuál es la intención por la cual estás aquí? ¿Cuál es la intención que está reinando delante de los demás en tu casa, en el trabajo, en la calle? Porque reinó la muerte, ¿no? Estamos separados. Hay gente que no nos quiere cerca por lo malo que actuamos. Pero en cambio lo que Dios hace a través de Jesucristo nos va a dar vida. Y nos va a dar vida eterna. Qué bueno, somos dos. Amén. Ya se ve. Si siguen diciéndome, les sigo sumando el número. Versículo 18, para ir terminando también esta parte. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a recordar lo que hizo Adán. La ofensa de Adán trae condenación. Es decir, uno que pecó al principio, introdujo el pecado y la condenación, la muerte. Pero por uno que obedeció al Padre y fue hasta lo máximo muriendo por nosotros, esa que es la justicia de Jesucristo trae justificación. La justicia de Cristo trajo justificación. Es decir, Él se comprometió a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Eso es la justificación. Ojalá alguno de ustedes me dijera, hermano, yo quiero pagar su tarjeta de crédito para que cuando yo vaya a usarlo no me rebote. Yo me sentiría contento. No se preocupen, pueden hacerlo. Pero el problema es que si yo no tengo cómo pagar esa tarjeta, de alguna manera voy a recibir cartas tras cartas, mensajes tras mensajes del banco, hasta que no cancele, hasta que no pague. Pues, hermanos, Dios, a través de su palabra nos está diciendo, tienes una cuenta conmigo. Tenemos un problema. Hay algo con el cual tú no has resuelto nada conmigo, y eso es el pecado. Por eso predicamos el Evangelio. Nosotros no predicamos el Evangelio para que la gente venga a la iglesia. Nosotros debemos predicar el Evangelio para que la gente vaya a Cristo. Amén. Y llegue a Dios. Así es, amén. Mucha gente predica el Evangelio porque quiere ver iglesias llenas. Bueno, debemos predicar el Evangelio para ver el cielo lleno. Amén. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que queremos ver números. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio lo predicamos mal. No predicamos sobre el pecado, sino el amor de Dios. Sí. Cierto. Es algo verídico. El amor de Dios es interminable, infinito. Pero la justicia de Dios no puede quedar aparte. Amén. Porque así como por Adán entró el pecado, por Jesucristo entra ¿qué? La vida eterna. Amén. No debemos olvidar eso. Ve el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán nos hizo pecadores. Una sola ley tenía Adán en el jardín del Edén. Una sola. Y esa única la desobedeció. Y es lo que ocurre en nuestros hogares. Por ejemplo, en las noches hay una orden de que no se debe tener las luces encendidas o ya todos deben estar dormidos a cierta hora. Pero ¿qué ocurre?
se desobedecen. Y entonces los padres, teniendo normas estrictas en el hogar, van y salen, se divierten y llegan a medianoche o a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Cómo ven eso los hijos? Ah, tú que hiciste la ley no la cumples. Desobediencia, ¿no? Y tenemos una justificación. Y solo decimos, yo soy el padre. Yo soy el que manda. Y esta es mi casa. Pero ¿y tus leyes? Si no eres capaz de cumplir tus propias leyes, ¿cómo vas a hacer que otro las cumpla? Porque va a crear algo en la mente. Eso no es correcto, eso no es justo. Y viendo la posición en cómo está Dios a través del pecado del hombre, Dios fue mucho más allá de eso. La verdadera justicia de Dios es que Él, siendo el ofendido, buscó solucionar el problema con el hombre que era el ofensor. Envió a Jesucristo a morir por nosotros. En cambio nosotros nos sentimos ofendidos con alguien, no me toques ni me veas, hasta que no te arrastres delante de mí. ¿Ve? Eso lo hace el cochino pecado. La obediencia de Jesucristo nos hizo ser justificados ante Dios. Por eso yo le dije al principio, este capítulo es netamente teología de la salvación. Y si no entendemos esto, entonces no estamos haciendo nada aquí. Simplemente estamos teniendo una reunión social, nos estamos cuidando del frío, vamos a comer o van a comer, etcétera, etcétera. Y después cada quien para su casa, haga lo que mejor le parezca y el próximo domingo venga a ver si le dicen algo bueno que usted quiera escuchar. Mientras tanto, la palabra de Dios nos dice que su pecado y mi pecado hizo que Dios mandara a Jesucristo a morir por nosotros. Y finalmente vean versículos 20 y 21, para cerrar, ya es hora. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y vean cómo cierra, Señor nuestro. No quiere decir que lo que tú decidiste por Jesucristo es porque tú quisiste hacerlo. Muchos tienen ese problema, que creen que ellos buscaron la salvación en Cristo. No. Jesucristo nos buscó a nosotros. Amén. Y por su muerte, por la muerte de Cristo es que nosotros somos salvos. Entonces cuando soy cristiano, entonces me creo mejor que los demás. No. Somos tan pecadores como los otros. La diferencia es que ahora entendemos que cuando fallamos, cuando pecamos, vamos y pedimos perdón ante Dios. Pero esa es la única diferencia. ¿O usted no peca ya? ¿Usted dejó de pecar? Wow, se va a encontrar con Enoc en el cielo. Bueno, yo sí, pero cuando Cristo venga o cuando Dios decida llevarme. Pero mientras tanto tenemos el problema de seguir corrigiendo nuestra vida para glorificar a Dios con lo que hacemos. Mire, es conocida la ley para conocer que pecamos. Y cuando pecó Adán, desde allí empezó a crecer el pecado. Por eso vino el diluvio. Por eso vino la torre de Babel, fue deshecha. La gente tuvo que ir para cada lado. Hubo muchas guerras donde tuvieron que exterminar pueblos porque eran tan pecadores que no amaban a Dios, ni lo iban a amar nunca. Por eso fueron desaparecidos de la tierra. Y por eso Dios creó el infierno. Para que quien no cree en Cristo como Salvador allá tenga que pasar la eternidad. Algunos hacen bromas. Te veré en el infierno, allá nos reiremos. No sabe lo que está diciendo. Yo le voy a decir a Don Sata que me dé una suite. ¿No? ¿Sabe usted que Don Sata no quiere ir al infierno? Porque ese es el castigo para él. Satanás no es el administrador del infierno. Satanás va a ser atado eternamente y para siempre y va a estar en el infierno porque esa es la condenación por el pecar contra Dios. Amén. ¿Qué le queda al hombre que le sigue?
lo mandan con él también allá. Pero esa es otra predicación, hermano. Por medio de Cristo vino la gracia, la cual es superior, es mayor que el pecado. La gracia tapa muchas cosas. Pero ¿sabe cómo se activa la gracia de Dios? Un corazón humillado ante Él, creyendo en Cristo como Salvador. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde cada día. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos, porque usted, a través de su